Bienvenidos a la clase de los de los intermediarios. Estamos en la lección número 8, donde nosotros vamos a aprender acerca de un encuentro en la zarza. De la clase de los menores, el tercer trimestre del 2020, el año A. Estamos en el mes de agosto, ya casi a punto de terminarlo. Estamos en el eslabón del servicio, servimos a Dios, no importando dónde estemos. El título es Un encuentro frente a la zarza y la meta es Jesús me ha llamado a bendecir a los demás con las habilidades que Dios nos ha dado. El versículo es bien interesante, lo escribió el apóstol Pablo, de quien hemos hablado en los trimestres anteriores, y dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer el bien determinadas cosas. Por lo tanto, si te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a Dios, sírvelo bien. Si eres maestro, como lo soy yo, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Mira qué importante. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Romanos 12, del 6 al 8. La historia de Moisés es una historia muy interesante, ¿no? Es una historia que había sucedido después de la muerte de José y sus hermanos, del padre de José. Los israelitas se quedaron en Egipto. Allí ellos fueron multiplicando la familia y formaron un pueblo fuerte que los mismos egipcios tenían miedo porque eran numerosos y podían conquistarlos a ellos y apoderarse de toda la tierra. Y más sabiendo que ellos tenían el deseo de ir a la tierra prometida, ¿no? Así que Dios había prometido un libertador que iba a sacarlos de la esclavitud. Así que los descendientes de José y los israelitas se convirtieron en esclavos porque el nuevo faraón que sube al trono de Egipto no reconoce el trabajo que había hecho José, que había sido muy bueno, que le daba al faraón todo el poder, lo gobernaba no solamente su pueblo, sino los animales, las riquezas, se había apoderado de todo. Y ellos se quedaron por el espacio de 430 años en Egipto, ¿no es cierto?, como esclavos. Así que tuvieron que construir grandes ciudades, posiblemente las pirámides y otras construcciones que nosotros vemos. Pero Satanás no estaba contento. Por supuesto que Satanás no estaba contento porque sabía que Dios estaba estableciendo un pueblo y que de allí iba a nacer Jesús, así que procuró darle las más malas ideas al faraón, y una de las cuales era que él matara a todos los bebés varones israelitas que nacían y los arrojaran al río, ¿no es cierto? Pues también pensando que así podría posponer los planes de Dios. Así que muchos bebés fueron asesinados y arrojados al río Nilo como un sacrificio, ¿verdad? Y esos bebés no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, pero por la fe de sus padres, ellos serán salvos, ¿no? Así que en esa época, una pareja, Amram y Jocabed, tuvieron un bebé varón y los pudieron esconder, porque un bebé se puede esconder, tú lo puedes esconder en cualquier parte, ¿verdad? Pero cuando el bebé comienza a llorar más fuerte era difícil, y sabía que los soldados siempre estaban rodeando la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo. Así que ella ideó un plan, construyó una canasta, le untó brea, la brea negra que tú ves en las pistas, en las carreteras, esa parte negra, le colocó, y colocó un bebé y lo colocó al bebé en el río Nilo. Era una idea bastante brillante, pero era peligrosa, porque el río Nilo tiene cocodrilos y cualquier cocodrilo podría haber olfateado a, al pequeño bebé, porque este bebé no tenía nombre. Así que su hermana María, de 12 años, estaba jugando siempre cerca al río Nilo y vigilaba al niño, y así lo mantuvo al bebé por muchos días. Pero Dios tiene planes y es muy ingenioso,
la princesa, hija del faraón que había dado el decreto de muerte para los bebés, era una princesa que no tenía niños y fue un día por el Nilo a bañarse y encontró el bebé, ¿no es cierto? Y ella, educada, que el río Nilo era un dios, pensó que el bebé era un regalo del dios Nilo, y entonces lo adopta, ¿no? Como su bebé, y ella le pone el nombre de Moisés, que significa salvado de las aguas, ¿no? Y por supuesto María, muy inteligentemente, le dice, mire, yo le puedo buscar, usted es una princesa, usted no sabe cuidar bebés, pero yo conozco una señora que lo puede cuidar. Y entonces le dice, bueno, está bien, le dice, está bien, puedes hacerlo, lo puedes hacer. Y entonces le dice, llamó a su mamá y su mamá tuvo al bebé, Moisés lo tuvo por espacio de 12 años. 12 años donde le enseñaron a Moisés a adorar a Dios, a saber que los dioses de Egipto no eran reales, cómo adorar a Dios, porque en ese tiempo no había Biblia. La única historia que ellos conocían era la historia de la creación, el pecado, la historia de Noé, la misma historia que había pasado con José, pero no había más historias de la Biblia. Claro, estaban los mandamientos de Dios que los repetían ellos, pero no había nada escrito, por lo tanto, era las historias que José conocía y tenía una experiencia con Dios. Entonces, vemos que ahora la mamá toma la responsabilidad de enseñarle a José y Jocabet tuvo a su hijo 12 años, como dijimos, y le enseñó sobre Dios, le enseñó todo, y a los 12 años viene un carruaje, posiblemente, y la princesa lo llevó a vivir a su palacio, donde José se le enseñó todo el conocimiento de los egipcios que nosotros hoy día vemos a través de la arqueología. Conocía acerca de la construcción de las pirámides, cómo se organizaban el ejército, o sea y él sobresalía. Y el espíritu de profecía nos dice que lo único que él no aceptaba era la adoración a los dioses, y ponía a prueba a los sacerdotes diciendo que los dioses no escuchaban sus oraciones porque eran simplemente representaciones de animales que no tenían ningún poder. Y a él se le advirtió y se le dijo, mira, si tú vas a pensar así, nunca vas a llegar a ser el, el sucesor del faraón, porque Moisés se ganó el cariño aún del faraón, que lo quería nombrar rey a su muerte. Y él que sabía que Moisés era el libertador, su pueblo sabía que Moisés era el libertador, pero tristemente, como te digo, él había aprendido mucho y había un problema, que él no se estaba dejando guiar por las manos de Dios. Así que un día cometió un error, error fatal. Había una ley que nadie podía matar a un egipcio, y él, cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita, lo pelearon, una lucha, y lo mató. Así que el único que sabía lo que había pasado era el que estaba siendo golpeado, y lo enterró, dice, en la arena, y pensó que nadie lo sabía, pero la mañana siguiente vio dos hebreos peleando y le dijo, ¿qué, vas a matar a mí como mataste al egipcio? Y se dio cuenta que realmente ya se había descubierto el secreto. Le dijeron al faraón que Moisés había matado a un egipcio y que posiblemente este era el inicio de una rebelión. Dios no aprueba la violencia, así que Moisés tuvo que huir a los desiertos de Madián, ¿no es cierto? Posiblemente la princesa lo ayudó, no lo sabemos, pero tuvo que huir. Y ahora, de haber sido un niño nacido esclavo, ahora que había sido príncipe y querido en Egipto, se convertía en un extraditado, ¿no? En un extraditado. Así que llegó a Madián y estuvo ahí 40 años. 40 años había estado en Egipto. Primero nació como un esclavo, como príncipe. Ahora iba a estar 40 años en Madián, en el desierto. Y allí él defiende a las hijas él llegó a un pozo
y vio unas pastoras que venían, eran 7 hermanas, hijas de Jetro, y entonces ve que unos hombres quieren molestar a las muchachas y él como buen soldado, como todo un caballero, defiende a las muchachas y ellas salen corriendo hacia su casa y le dicen a su papá, "Oh, había un egipcio nos ha librado de los pastores que siempre molestan". Y entonces dice, llámenlo, llámenlo, tráiganlo a la casa. Y entonces eh, le dice Moisés, Jetro comienza a conversar con Moisés y ambos se descubren que adoraban al mismo Dios y él tenía 7 hijas y entonces por su amabilidad Moisés se casa con la hija mayor de Jetro y entonces ahora con Séfora y entonces él se quedó allí ahora en la escuela del desierto. Había estado 40 años en Egipto aprendiendo todo su conocimiento, cómo se hacen pirámides. Ahora estaba en la escuela del desierto, donde Dios le estaba enseñando a tener paciencia, porque Moisés se convirtió en un pastor de ovejas. Imagínate qué diferencia. Niño esclavo, príncipe, que todo lo que él ordenaba se cumplía. Ahora él tenía que estar en la escuela de Dios, donde tenía que aprender la paciencia. Y allí él, como él escribía, escribe el libro del Génesis, que ya Dios lo usó para que él le mostró y le recordó todas las historias que había escuchado y él escribe el libro del Génesis. Pero la misión que Dios tenía para él era que fuera el libertador. Así que me imagino que él estuvo meditando durante esos 40 años. No debí matar al egipcio, se perdonó, debí haber dejado guiarme por Dios. Y una mañana él estaba cuidando las ovejas cuando vio una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Así que él dijo que esto es un milagro, esto es algo que no he visto, quiero acercarme y ver. Y cuando él se está acercando a ese milagro, o a ese acontecimiento, escucha la voz de Dios que le dice, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Que Moisés reconoció que era la voz de Dios y se sacó la sandalia, mostrando que realmente un respeto y una reverencia. Su madre le había enseñado a ser reverente con el nombre de Dios y sabía que Dios lo estaba llamando. Y Moisés le dijo, heme aquí. Y Dios le dijo, mira, las oraciones del pueblo han sido escuchadas, veo cómo los israelitas están siendo esclavos, los maltratan, les pegan. Entonces Dios quería liberarlos y llevarlos a la tierra prometida que, que él había prometido a José, a Jacob, a Abraham, ¿no? Y no era tan fácil, ¿no? Dios no le prometía a Abraham un ejército armado, no le prometía armas espectaculares. No le dijo, mira, te vas a ir con 100 ángeles o 200 ángeles para derrotar al ejército del faraón. Moisés debía dejarse guiar por Dios y en el nombre de Dios convencer al faraón que tenía que dejar ir a su pueblo. Porque Dios pudo haber mandado un ejército de ángeles. Inclusive sin necesidad de Moisés, pudo haber mandado a unas armas espectaculares y pudo haber en segundos, pudo haber hecho que el faraón dejara ir al pueblo. Pero Dios le estaba dando una oportunidad también al pueblo egipcio y al pueblo de Israel que vieran que Dios tiene poder para cumplir sus metas. Y Moisés sabía que el trabajo no era tan fácil, porque tú no te el acercarse al faraón y decirle, mira, vengo de parte de Dios y tienes que dejar ir al pueblo, no iba a ser tan fácil. Y entonces, a pesar de que Moisés tenía el liderazgo, la preparación, porque él había sido educado en su hogar, primeramente conocía el poder de Dios, fue educado en la escuela de los egipcios, conocía el idioma, conocía cómo comportarse y ahora había sido educado 40 años en el desierto por Dios, donde desarrolló la paciencia y entonces él sabía que no era muy fácil, ¿no? Pero Dios le prometía estar con él. Tienes que dejarte guiar por Dios. Y aunque el faraón no se vería tan fácil,
Dios prometió hacer maravillas, ¿no es cierto?, para persuadir al faraón de liberar a su pueblo. Dios no le dijo a Moisés, mira, van a ser 10 plagas, no, no, no. Dios le dijo, tú vas a hacer paso a paso cada cosa. Hoy día que nosotros vivimos con el problema del coronavirus, tenemos una idea porque nosotros leemos en la Biblia lo que pasó, pero Moisés no tenía no había habido una experiencia antes. Quizás sí, porque cuando cayó el fuego sobre Sodoma y Gomorra, así que Moisés tenía idea de lo que Dios podía hacer, ¿verdad? Y nosotros hoy día tenemos más idea de cómo Dios actúa para llamar la atención a las personas, para que se acerquen a Dios y tomen buenas decisiones. Así que Dios le dio a Moisés 3 señales, para que le dio 3 señales. ¿Qué tienes en tu mano?, le dijo. Y Moisés tenía una vara, que era con el que cuidaba las ovejas, y le dijo, lánzala. Y Moisés la lanzó y la serpiente se convirtió en la vara se convirtió en una serpiente y Moisés vio que era una serpiente venenosa y salió corriendo. Creo que hasta yo, si hubiera estado ahí, y entonces él no sé cuánto tiempo, no sé cuántos metros corrió, pero Dios le dijo, mira, tómala por la cola. Y él tomó por la cola y la serpiente se convirtió otra vez en, en una vara. Y Moisés sabía que eso hacían los magos, pero había una diferencia. Moisés tocó una serpiente de verdad, pero en cambio, Satanás, usando los magos y los magos y adivinos de Egipto, hacían una ilusión óptica que nosotros lo vemos cuando hacen escenas de las películas, que como que parece y no parece, así que eso es lo que él hacía. Luego le dijo, mira, coloca tu mano dentro de tu pecho y sácalo. Y cuando él sacó una mano de lepra. Estaba lleno de lepra y volvió a meterlo y su mano volvió a ser sana como había sido. Y le dijo, además le dijo otra prueba más, le dijo, mira, tú agarra agua y tírala en la tierra, el agua del Nilo, y el agua se va a convertir en sangre. Así que Moisés nuevamente, a pesar de ver estas pruebas, él dijo, mira, yo soy medio tartamudo, no me es fácil hablar como tú crees, aunque yo sea egipcio, pero tú sabes, yo no soy tan versátil entonces en hablar y en opinar. Y Dios le dice, mira, bueno, ok, tú vas a hacer lo que yo te diga, pero voy a mandar a tu hermano Aarón, que era 3 años mayor que él, tenía 83 años, Moisés tenía 80, y entonces tu hermano Aarón va a interpretar las cosas que tú vas a decir y que yo te voy a decir que tú digas. Bueno, así que Moisés aceptó el reto y Moisés y Aarón se encuentran y antes de presentarse ante el faraón, se presentan primero ante los ancianos, consejeros de las tribus de Israel, ¿cierto? De las tribus de Israel, y entonces Dios le dice a esos ancianos que Dios lo va a guiar para que él, ¿no es cierto?, eh, eh, se vaya ante el faraón y le diga que deje en libertad al pueblo. Y hace las señales que Dios le había indicado. Aparentemente las cosas no, para Moisés no iban a ser tan fáciles porque nosotros somos llamados a un servicio para Dios. Tenemos que dejarnos guiar por la mano de Dios porque Satanás intentaba que el pueblo de Israel se mantuviera esclavo, que no lo libertaran, porque Satanás sabía que del pueblo de Israel iba a nacer Jesús. Entonces, por lo tanto, los planes de Satanás no funcionaron porque Moisés había tomado la decisión de dejarse guiar por Dios, ser un lápiz en las manos de Dios. Así que Satanás fracasó y Moisés con oración, con su dedicación, con su preparación, él dejó que Dios guiara sus pasos, ¿no es cierto? Que él guiara sus pasos. Ahora, actualmente nosotros vivimos en una época de coronavirus y muchas cosas han pasado, muchas cosas se nos han cerrado nuestras iglesias, el club,
el Club de Aventureros, el Club de los Conquistadores, la Sociedad de Jóvenes, se ha cerrado la obra misionera, pero nosotros ahora tenemos que, con el conocimiento que tenemos de Dios, que aprendemos cada día, y el sábado aprendemos lecciones y escuchamos sermones, tenemos que dejarnos guiar por las manos y por los planes de Dios. Entonces somos líderes, nosotros somos líderes, nosotros somos líderes. ¿Y qué es un líder? Tú escuchas mucho sobre líder, has escuchado sobre liderazgo. Un líder es una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social, nosotros una iglesia, colectividad. En un ámbito más extenso cuando hablamos de un líder. Pensamos en una persona que posee iniciativa, visión y servicio. Es como el cuadro que tú estás viendo, es un líder. El líder viene a ser el barquito rojo que guía a los barquitos blancos, ¿no? Y entonces nosotros somos llamados a ser líderes, pero dirigidos por Dios porque nosotros nos dejamos guiar por Dios, tenemos una preparación y Dios nos prepara para un trabajo, ¿no es cierto? Y tenemos visión de lo que queremos hacer y tenemos el servicio, ¿cierto? Y servimos a los demás. El líder nunca piensa en ser el mejor, piensa en ser la persona que inicia un trabajo, ¿no? Tiene la visión que la meta es llegar al cielo y para ello está dispuesto a servir en cualquier área. Moisés sabía que podía ocasionarle la muerte. Moisés sabía que las cosas no iban a ser fáciles, pero él estaba dispuesto, ¿no es cierto?, a trabajar, a servir a su pueblo para que su pueblo fuera libre. Y él estaba dejándose guiar por las manos de Dios. Hoy día tenemos el coronavirus y tenemos un problema, pero en la misión tenemos que llevar el evangelio a todas las personas, no importa, ¿no es cierto? No importa lo que pase más adelante, es que nosotros estamos siendo guiados por Dios. Necesitamos depender totalmente de Dios. Los atributos personales no son lo más importante. Moisés estaba preparado, era un muchacho, era una persona simpática, agradable, un líder, pero más importante que todo eso era saberse guiar por los planes que Dios tenía. Las características personales o cualidades profesionales no determinan la efectividad del líder adventista. Aunque él era fuerte, aunque Moisés era fuerte, él cometió un error, mató a un egipcio, ¿no? Entonces, por ese error que él cometió, no iba a ser tan efectivo. Dios no necesitaba una persona violenta, necesitaba una persona que se dejara guiar por Dios. Porque como te dije, Dios pudo haber muy fácilmente haber libertado al pueblo de Israel sin necesidad de violencia. Pudo haber mandado ángeles y automáticamente el faraón hubiera dejado ir a su pueblo, pero no era lo que Dios pensaba. Dios quería que los seres humanos tengan una experiencia con él. Por eso la historia de Moisés ha sido escrita para nosotros, una historia que pasó hace más de 4000 años, para que tú veas que tú puedes, con la ayuda de Dios, tú puedes dirigir a tu familia hacia Dios, a tu iglesia hacia Dios. El líder llamado por Dios no confía en su propia voz interior. Moisés tenía capacidad, tenía preparación, sabía el idioma de los egipcios, sabía cómo dirigir un ejército, pero él necesitaba confiar en Dios. Ahora, el líder entiende que sus propias fuerzas no son suficientes. Aunque hagamos todo con nuestra misma fuerza, nosotros necesitamos el Espíritu Santo y hay que pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Por supuesto que también el líder tiene que desarrollar sus disciplinas espirituales bien definidas, aprende a guiarse a sí mismo antes de guiar a los demás. Quiere decir que Moisés, antes de ser un líder, él tenía que aprender a controlarse, a tener paciencia. Las cosas se nos hace difícil porque tenemos a Satanás que no quiere que se cumpla el deber de Dios, el plan de Dios. Detrás de todo esto, quien hacía difícil la situación no era Dios, no era el trabajo, era Satanás
y usaba al faraón y a todos sus sacerdotes y a todo su ejército para que no se cumpliera el plan de Dios de libertar al pueblo de Israel. Y Moisés tenía que aprender a controlarse. Por eso Dios lo tuvo 40 años en Egipto, donde primero, los 12 primeros años de su vida, aprendió acerca de Dios. Luego, los 28 años aprendió el conocimiento de los egipcios y Dios lo lleva al desierto, donde él aprende a desarrollar la paciencia con las ovejas, en un clima diferente, sin todo el lujo de Egipto. Y él realmente aprendió a guiarse a sí mismo. Primero aprendió él la lección para luego ahora guiar a los demás hacia el éxito. Eso es bien interesante la historia de Moisés, porque todos nosotros tenemos un llamado de Dios que dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda la tierra, ¿no? Bautizándolos, enseñándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado. No nos ha encomendado estar encerrados dentro de nuestra iglesia, sino ir por todo el mundo. Y ese es el trabajo. ¿Satanás se opone? Sí, Satanás se opone. ¿No es cierto? Satanás se opone y da mensajes de otras iglesias que enseñan diferente. Pero tú tienes que dejarte guiar por Dios. Ser un líder, un muchacho, una muchacha que llegue realmente a depender de Dios. El versículo de memoria nos dice también que nosotros hemos nacido para hacer un trabajo para Dios. Somos llamados por Dios para hacer un trabajo para Dios y todos hemos nacido para hacer algo para Dios en la iglesia y fuera de ella. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Das todo de ti porque déjate guiar por Dios. Si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Romanos 12, del 6 al 8. Maravilloso. Dios nos ha dado Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos, habilidades, no para sacar riquezas, fama o prestigio, sino para que tú lo uses, para que otras personas aprendan de Dios, pero primero tienes que aceptar que Dios guíe tus pasos. Todos hemos nacido para hacer algo para Dios. Todos. Desde pequeño debes orar para que Dios despierte en ti las habilidades que que puedas ayudar a otras personas a servir a Dios. En el cielo conoceremos cuántas de esas personas han aprendido de Dios y llegaron al cielo porque porque tú te dejaste guiar por los pasos de Dios, ¿no? Por los planes de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta lección tan importante. Nosotros ahora aceptamos el reto como Moisés lo aceptó, Señor, de que los dones y talentos y habilidades que tú nos has dado, podamos, Señor, usarlos, Señor, para llevar a otras personas, liberarlos, Señor, del pecado y poder llevarlos a la tierra prometida que tú estás preparando en el cielo. Ayúdanos, Señor, a aprender, a controlarnos, ayúdanos, Señor, a seguir tus planes, a no cometer errores, Señor, y ayúdanos, Señor, en todo. Queremos ser lápices, Señor, en tus manos para escribir en los corazones de las personas que no te conocen, que tú eres un Dios de amor y que Jesús viene pronto para librarnos. Todo lo que somos te entregamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, nos vemos la próxima semana y estamos contentos realmente de estar con ustedes. Queremos realmente seguir descubriendo las hermosas historias que tiene la Biblia.